Buenos días, queridos alumnos del tercero BTI. Como ya les había comentado en la clase anterior, hoy vamos a hablar sobre la legibilidad tipográfica. Porque es importante dar seguimiento a lo que compete a la tipografía para que los trabajos se puedan entender mejor y también todo lo que compete a la tipografía como rama del diseño gráfico, como una de las ramas principales. El primer objetivo que debe tener un diseñador o cualquier persona que tenga noción mínima sobre el diseño, a la hora de ponerse a hacer un diseño, el texto tiene que ser legible, tiene que facilitar la lectura, ese es el fin de la legibilidad tipográfica, y debemos facilitarle eso al posible receptor. A veces es posible, a veces es un receptor fijo de nuestro trabajo, que en este caso puedo ser yo, puede ser cualquier otra persona. Todos los trabajos de tipografía que ustedes hagan, ya sea escrito de forma práctica, siempre llega primero al docente. Cuando el diseñador domina las reglas que hace un texto, hace que sea más o menos legible, y cuando más importante es la expresividad que el contenido textual, es cuando el diseñador podrá trabajar de forma más libre. Acá vemos una imagen donde se ven textos, donde se indica el tipo de texto, el tamaño del texto, el espaciado, el interlineado, cosas básicas que encontramos en herramientas básicas que tenemos que tener en cuenta, y de la forma correcta en la cual se debe diagramar un texto para que se pueda leer bien, de modo a que no canse mucho y de modo a que el receptor, cultive el interés en la lectura. ¿Cuáles son las reglas que nosotros debemos tener en cuenta para poder adquirir y para poder hacer de que los textos sean legibles? Tenemos que analizar siempre el tipo de diseño que vamos a realizar y el tipo de mensaje que queremos transmitir nosotros. Esto es fundamental. En esto es fundamental elegir una fuente tipográfica que ya habíamos estudiado la semana pasada. Debemos seleccionar una fuente que vaya con el perfil del posible receptor o del posible comprador o consumidor a quien nosotros vamos a enviar ese mensaje. La tipografía cumple un papel importante, un papel primordial, donde se deben apoyar los textos y se deben complementar los elementos gráficos. Los elementos gráficos son los que siempre acompañan al texto, pero para eso se debe seleccionar bien la tipografía. En primer lugar, nosotros debemos seleccionar siempre caracteres que sean abiertos, que tengan una buena proporción, que tengan una regularidad y que tienen que tener remates clásicos. Los caracteres contienen estilismos, tienen irregularidades que son siempre a veces menos legibles, por lo que son recomendables en menor cantidad. Siempre es recomendado también utilizarlos en bloques de textos un poco más adecuados, que son para textos cortos o más bien para títulos, ¿sí? Pero no todos cumplen con esa legibilidad. Entonces hay que ver muy bien primero qué tipografía voy a seleccionar para mi título. De cualquier tipo de trabajo estoy hablando, no solamente en el caso del diseño. Una vez que yo elijo la tipografía, obviamente lo que tiene que cumplir es con el trabajo de legibilidad. Tenemos que tener también en cuenta otros ítems como el cuerpo de la tipografía, la longitud de la línea o el interlineado, como había hablado en diapositivas anteriores. Cuando yo consigo estos elementos, se armonizan la tipografía, su tamaño, el cuerpo, la longitud y el interlineado. Se produce también una mayor facilidad y gusto de lectura.
También se vuelve más natural el recorrido visual. ¿Qué significa el recorrido visual? Significa la vista general de cualquier tipo de trabajo que implique texto. Cuando yo varío esos aspectos, debo ajustar, debo cuidarme siempre en los otros aspectos para que se contribuya a una armonía visual. Ya estuvimos hablando hace algunas clases sobre armonía visual. Esto también se traslada obviamente en lo que compete a tipografía y por supuesto legibilidad tipográfica. También debemos elegir un cuerpo o tamaño de la tipografía, dependiendo siempre del fin, de la meta, del objetivo y de la importancia que nosotros le vamos a brindar al texto que vamos a formular. Cuando nosotros estamos hablando de bloque de texto, el tamaño recomendado siempre debe ser de entre 8 y 11 puntos. ¿Qué significa? Que en mi documento tengo que configurar entre esos tamaños, de entre 8 y 11 como tamaño de estándar, digamos. Cuando yo me refiero a otra finalidad del texto, como ser titulares, subtítulos o tamaños, los tamaños obviamente varían. Obviamente ahí ya se ajusta de acuerdo a qué tan largo sea nuestro texto o qué tan largo sea nuestra presentación o qué tanta información tenga. Cuando me refiero a longitud, yo debo tener cuidado, ya que las líneas muy largas de texto producen mucho aburrimiento. En compensación a eso, al menos mi texto tiene que ser grande, no tiene que ser, no debe haber demasiado texto. Y los textos también demasiado cortos también tienen unas desventajas. Hay un pro y un contra. Dificultan la lectura por el ritmo visual al que obliga al cambio constante de línea de lectura. ¿Qué significa? Que cuando leo un texto muy corto, enseguida ya tengo que pasar al siguiente renglón y al siguiente renglón y así sucesivamente. Este tipo de recomendaciones, lineamientos, ayuda mucho también a la creación y escritura de textos en otras materias, ¿verdad? También ayudan en materias como proyecto de lectura, gramática, castellano, cualquier materia que tenga que ver con ese idioma. Se considera que el tamaño de caracteres aceptado por línea es de 60 a 70. Esas son las palabras que pueden entrar en una línea. Ya 60 y 70 ya es mucho. Algunos recomiendan 80, pero el estándar es ese. El interlineado es algo que tenemos que cuidar muchísimo para que nuestro lector pueda entender correctamente nuestra lectura sin equivocarse de idea, también sin equivocarnos nosotros en lo que queremos transmitirle al otro. También tenemos que tener en cuenta el interlineado porque radica también en el tema del ritmo de la vista, en el cansancio del mismo. El espacio vertical entre las líneas de texto. Hay una regla fundamental en donde el interlineado se dice que debe ser un 20% mayor que el tamaño de la fuente. ¿Qué significa? Que si yo escojo una fuente como Times New Roman, tienen que ser un 20% más grande para asegurar. Siempre yo debo tener en cuenta que esos requerimientos varían según el texto y según la fuente. Según el texto que yo voy a realizar y según la fuente tipográfica que voy a seleccionar. Acá vemos una imagen donde claramente se especifica eso, ¿verdad? Está el interlineado entre palabras y entre letras. Pero siempre hay que partir de la base. El interlineado de letras para que se puedan entender las palabras que yo quiero transmitir en mi texto. Entonces están las palabras comodidad y alfabeto. Son dos ejemplos de palabras que generalmente son ya un poco largas, ¿verdad? Y la tipografía, obviamente, entre ambas palabras es la misma.
vamos a ver un poco el efecto de las relaciones que se da entre la legibilidad tipográfica. Como cátedra estudia el efecto de las relaciones entre signos, ya que ningún lector lee signos aislados. Los elementos que lee son naturales en el cual se agrupa nuestro sistema de escritura, y por ello se toma la palabra como una unidad de lectura. También existe una psicología de la lectura que depende de factores como nuestro ojo no puede desplazarse sin saltos sobre un texto impreso. Ustedes siguiendo esta imagen van a entender esa psicología, esa característica. La otra característica en sí sería solo los puntos de fijación se tienen en pleno foco. Otro es el reconocimiento de muchas palabras que se da cuando están borrosas las mismas. En la visión de colores, solo las ondas medias, que son amarillos y verdes, quedan bien enfocadas en la retina. Entonces, esto se entiende mejor con esta imagen que muestra claramente cada característica con los círculos, las flechas, las rayas. Hay un pequeño desenfoque ahí donde dice rango y línea en el texto que está en el cuadro blanco. Algo importante también es la elección de la paleta de fuentes, la paleta de tipografías. Siempre para un trabajo determinado que implique diseño se recomienda, así como habíamos hablado de que para un diseño se recomiendan de 2 a 3 colores como máximo, también hay que tener en cuenta una buena elección de paleta de fuente. También varía entre 1 o 2 tipografías, más de eso ya se pierde el mensaje. Yo tengo que tener la habilidad de analizar, reconocer las características, sobre todo formales, históricas y técnicas de las diferentes tipografías. Cada familia tipográfica ya estuvimos estudiando sus características, que tienen características que se mantienen, son las que permiten expresar diferentes notas visuales. A veces el objetivo es transmitir mensajes más fuertes, otras mensajes más sutiles, unas más refinadas, otras más geométricas, otras más orgánicas, como en el caso de las de fantasía. Por lo que la selección de las familias tipográficas en una composición siempre debe hacerse con un amplio sentido, sobre todo de cordura y responsabilidad. Eso hace que se logre una composición tipográfica correcta. También es necesario la elección de las familias tipográficas a utilizar, y siempre hay que tener en cuenta, cuando yo elijo una familia tipográfica, siempre hay que tener en cuenta eso que estamos estudiando, que es tan importante y primordial, la legibilidad. Tengo que tener en cuenta las proporciones, el contraste entre los trazos gruesos y delgados, que tiene como característica universal cada familia tipográfica. Debe haber una existencia del remate, debe tener una inclinación y una forma. Acá nosotros vemos en las imágenes las familias tipográficas y tipografías recomendadas para ciertos trabajos, ¿verdad? Ahí vemos una mano escrita, vemos una sans serif, vemos un ejemplo de serif, ¿sí? La semana pasada ya estuvimos estudiando las diferentes familias tipográficas y las tipografías que conforman las familias tipográficas. Por eso el trabajo anterior hablaba de conocer esas tipografías. Sabemos que hay muchas, pero es importante saber discernir entre las familias tipográficas. También está la combinación de tipografías, ¿sí? Eso generalmente se usa mucho en los diseños de logos, en los diseños de marcas, en el diseño también de trabajos de presentación, ¿por qué no? Y la elección del tipo más adecuado siempre va a depender en gran medida del mensaje que yo voy a querer enfocar. Si es, por ejemplo, un mensaje escolar, si tiene un mensaje un poco más de transmitir una ideología. En varios casos vamos a necesitar un tipo de letra un poco más elegante, un tipo de letra más fino,
En otros contextos vamos a necesitar letras un poco más sobrias. Vamos a necesitar trabajar con tipografías que no lleven mucho detalle. Para eso nos ayuda mucho la serif y la sans serif. Un factor determinante sobre la elección de una fuente debe ser la legibilidad, la propiedad derivada del diseño, mismo de los tipos de letras, especialmente para textos largos. Si yo voy a ir a textos más cortos, debo tener en cuenta una cierta libertad de elección, de selección. Y para los títulos, obviamente, voy a emplear la fuente que hay un poco más de libertad, obviamente, en eso, en función del espíritu que yo quiero transmitir y la sensación que yo quiero crear en mi semejante. Una estrategia recomendada es preparar una paleta de fuentes con letras netamente serif para el texto que yo voy a crear, una letra sans para los títulos y subtítulos con tamaños mucho mayores que ya van de entre 14, 16 a 18 puntos. Con tamaños donde se puedan ver, por ejemplo, para pies de fotos, para resúmenes, para citas, para las notas que solemos colocar debajo de las imágenes o gráficos, y tal vez una letra especial para el título principal, porque sabemos que sobre el texto lo que más tiene que llamar la atención para que yo quiera leer un trabajo textual es el título. Es una fórmula que es simple y efectiva. Esa fórmula es la más recomendada y universal. No hay otro secreto. Evita así la mezcla de fuentes de palo seco juntas o diferentes letras sans serif juntas. No se recomienda, por ejemplo, para el título y subtítulo elegir una misma familia tipográfica, sino que variar. Por ejemplo, una de fantasía y para el subtítulo una sans serif es lo que se recomienda. En otros materiales más adelante vamos a ir viendo esos ejemplos para que puedan entender mejor. Algunas tipografías tienen versión sans, versión serif, suelen formar una perfecta combinación, como ya les había comentado. Hay diferentes ejemplos de fuentes. Está, por ejemplo, la fuente que se elige para el texto. Puede incluir una variante cursiva y en negrita. Vamos a hablar también de las que son, a lo que se refiere en realidad variables tipográficas. Ambas deben emplearse solo para enfatizar partes del texto y no en fragmentos muy extensos. O sea, solamente para destacar una palabra clave y no se recomienda para usarlo en todo momento. Lo que nos conviene, se nos pide evitar, es lo que ya es muy redundante. Una fuente que todo el mundo usa, que hace que nuestros documentos sean indistinguibles. ¿Qué significa? Que debemos pasar a otro nivel, por ejemplo, no elegir mucho la helvética, que sabemos que es la tipografía madre. No elegir mucho la Times New Roman. Son tipografías frecuentes, la Calibri también es una de ellas. Siempre si nosotros queremos lograr esa creatividad y esa originalidad, siempre tenemos que ir variando, apelar a esa originalidad, a buscar tipografías. Hay un montón de tipografías, hay más de 1000 tipografías. La mayoría de ellos se pueden descargar de forma directa, entonces a eso nos invita también la legibilidad tipográfica. Como alternativa hay fuentes que siendo del mismo tamaño sacarán del anonimato y aburrimiento a textos que preparemos. Entonces a eso nos invita la legibilidad tipográfica en esta parte, a elegir ir más allá de lo común, tanto para los títulos, subtítulos y para el texto. En esta imagen nuevamente les muestro, ¿verdad?, la característica gráfica de las tipografías con serif y sin serif, ¿verdad? Tiene palabras claves como yo le relaciono a la serif como elegante, tradicional, siempre tiene un poco de glamour, es clásico.
Las sin serif son modernas, son limpias, son versátiles también. Ustedes sabrán y habrán visto en qué tipo de trabajo se utilizan más estas tipografías. Se relacionan, pero no pierden sus características. Le voy a leer estas combinaciones para que tengan en cuenta para nuestra actividad a distancia. Van a elegir estos tipos de letras para realizar un trabajo. Tenemos la helvética en combinación con la Garamond. Estas combinaciones de tipografía son del tipo serif con sans serif. La Caslon, por ejemplo, se puede combinar con la Univers, que es una tipografía de palo seco. La Frutiger con la Minion. Todas estas tipografías, en general, por lo general, están ya preinstaladas en el Windows. Hay algunos que debemos de descargar e instalar en caso de que deseemos usar. Por ejemplo, la Warnock, la Trade Gothic, esas tipografías, por ejemplo, no se encuentran preinstaladas en Windows. Por ejemplo, la Frutiger, por ejemplo, se encuentra muy poco. En algunas hay, en algunas no vienen tan instalados. La Avenir, que es otra tipografía muy utilizada, pero que debe descargarse. Entonces, quisiera que observen bien estas combinaciones de tipografías para su próximo trabajo. Y una de estas combinaciones van a tener que elegir para realizar su trabajo. Por ejemplo, pueden seleccionar una Garamond con la Futura. La helvética puede ser el título, yendo otra vez arriba, y la Garamond puede ser un subtítulo, así sucesivamente. Esta combinación de tipos de letras es más recomendado para título y subtítulo de trabajos, no para otra cosa. Esta es la actividad a distancia que vamos a realizar y consiste en lo siguiente. Habíamos visto en la diapositiva anterior a lo que dice actividad a distancia de que tenemos que elegir una combinación de tipografías, ese listado. De ese listado ustedes van a leer nuevamente, van a atender, van a analizar y lo que van a hacer es ustedes de estas frases, yo les doy solamente ejemplos, ustedes van a buscar frases, obviamente van a hacer con el mayor sentido de creatividad y originalidad posible. Van a elegir una frase típica paraguaya. Puede estar en yopará, puede estar totalmente en guaraní o puede estar en español. Puede utilizarse ese recurso. Van a escribir debajo de la frase de que ustedes elijan, van a escribir la traducción de esa frase a un idioma español universal. Por ejemplo, ahí dice Derobaatá, sos un caradura sin vergüenza, ¿verdad? Está entre paréntesis. Bueno, si yo elijo, por ejemplo, la frase en Derobaatá, tiene que estar en una tipografía diferente, y la traducción de sos un caradura, sin vergüenza, tiene que estar en otra tipografía. Esa es la consigna. Entonces van a mirar nuevamente esa combinación de la diapositiva anterior. Van a investigar profundamente todas las frases típicas, virales, que uno relacione a nuestro contexto, a nuestra idiosincrasia paraguaya. Ahí dicen hambrena, por ejemplo, depende de cómo se utilice, puede ser una expresión de fastidio, de admiración. Y el famoso Shequeray, que significa estoy cansado, estoy harto, y se pronuncia de esa manera, ¿verdad? Entonces, la frase que nosotros elijamos va a ser el título grande. Y el subtítulo vendría a ser la traducción de esa frase que nosotros elijamos. Entonces, este trabajo requiere obviamente de mucha creatividad y mucha imaginación al momento de elegir esa frase, y también en el sentido de seleccionar correctamente la combinación tipográfica en la cual voy a realizar mi trabajo.
Eso es para el próximo martes. Tiene como entrega también en la plataforma. También se va a indicar el video. Se va a indicar se van a exponer los indicadores que significan los puntos para este trabajo. Y sobre todo, lo último y más importante es agregarle un fondo de un color liso que vaya con esa frase, que combine con esa frase, ¿sí? Entonces debo atender 3 factores: la frase, la traducción y sobre todo en el contexto en el que está esa frase, para que yo pueda realizar correctamente y agregarle al último el fondo. Ese trabajo no hace falta que esté escrito, sino que debe estar en digital, y de forma digital nada más tiene que subirse a la plataforma. Así que les deseo mucha suerte, muchos éxitos en esta pequeña dinámica, en esta pequeña actividad que vamos a tener. Esto se entrega por separado en la plataforma. Se va a especificar en nuestra clase en videoconferencias cómo deben entregar. Y sobre todo pensar, analizar muy bien qué frase vamos a elegir. Debe ser una frase típica, pero sin tocar las susceptibilidades de diferentes contextos. Entonces, a eso les invita la tarea de hoy: analizar correctamente, elegir correctamente y sobre todo tener en cuenta la originalidad, la imaginación y la creatividad al momento de exponer nuestra frase como trabajo.